Hubo un momento en que Jesús simplemente desapareció. No del mundo, sino de los registros. No de la historia, sino de las escrituras. Un vacío. Un abismo de 18 años. La Biblia nos habla de un niño de 12 años en el templo, desafiando la sabiduría de los ancianos con preguntas que nadie esperaba de un niño. Y luego, nada. Silencio. Pasan 18 años y de repente vuelve a aparecer, no como un niño, sino como un maestro, listo para cambiar el mundo. Maestro. ¿Y por qué nadie nos lo contó? Este no es un olvido inocente. Es un agujero negro en la vida del hombre más influyente de la historia. Un capítulo perdido. O tal vez borrado. Algunos dirán, no era importante. Pero esos 18 años representan más del 60% de su vida antes del ministerio. ¿No es extraño que no haya un solo versículo sobre ellos? Otros creen que fue parte del plan de Dios. Un periodo de formación en silencio, lejos de los ojos del mundo. Pero, ¿y si no fue solo silencio? ¿Y si fue censura? ¿Y si el Jesús que conocemos es solo una parte de la historia? Una versión seleccionada, filtrada, permitida. Muchos han sentido esta ausencia como una grieta, un eco profundo que susurra, hay más. Y es por eso que hoy nos preguntamos, ¿por qué borraron 18 años de la vida de Jesús? En este viaje vamos a explorar teorías, textos perdidos, caminos orientales, secretos del canon. Y quizás, al final, descubras que el silencio también habla, porque a veces lo que no se dice grita más fuerte que lo que se escribe. Si este tema ya te hizo pensar, te invito a dejar tu comentario, darle me gusta al video y suscribirte al canal. Esto es solo el comienzo, y lo que viene va a sacudir tu fe. La versión oficial de Tarzán es sencilla, silenciosa, casi tímida. Según los evangelios, después del episodio en el templo a los 12 años, Jesús regresó con sus padres a Nazaret, y allí vivió, creció, obedeció. No hay milagros, no hay viajes, no hay señales. Lucas lo resume todo en una sola frase. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Eso es todo. 18 años condensados en una línea. Una vida entera reducida a una transición. Para muchos creyentes eso basta. Jesús vivió como uno más. Carpintero, como su padre terrenal. Devoto, como su madre. Estudioso de la Torá, como todo joven judío del primer siglo. Trabajaba, oraba, obedecía, esperaba. Esa es la narrativa que la tradición nos ha enseñado. Jesús no necesitaba fama, ni reconocimiento, ni protagonismo. Estaba siendo moldeado en la oscuridad. Porque antes del mensaje viene el silencio. Antes de la cruz viene el anonimato. Antes de hablar al mundo, Jesús aprendió a escuchar a Dios. Y tal vez eso es lo que la iglesia quiso resaltar. No lo que hizo, sino lo que fue. Un joven que aceptó el tiempo del Padre. Un corazón dispuesto a ser oculto hasta que llegara la hora. Para algunos este silencio es símbolo, una enseñanza en sí misma. No necesitas ser visto para estar siendo transformado. Dios forma en lo invisible, y el poder no nace del ruido, sino de la raíz. Pero para otros, para quienes buscan respuestas más allá de lo revelado, la pregunta sigue abierta. ¿Fue realmente solo eso? ¿O hay algo que la versión oficial nunca se atrevió a mostrar? Déjame saber qué piensas tú en los comentarios. ¿Crees que Jesús vivió una vida común y simple durante esos años? ¿O que hay algo más detrás del silencio? Dale like si esto te está ayudando a ver la historia con nuevos ojos y suscríbete para no perder lo que viene. Porque a partir del próximo capítulo, empezamos a caminar entre las sombras. Si algo fue borrado, es porque alguna vez estuvo escrito. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia como la conocemos. Había cartas, pergaminos, historias transmitidas de boca en boca y muchos evangelios. Algunos de ellos hablaban de los años perdidos, de un niño Jesús con poder en sus manos, de un joven que modelaba pájaros de barro y les daba vida con un soplo, que maldecía y luego resucitaba.
que viajaba, aprendía, enseñaba antes de ser maestro. Pero esos relatos fueron descartados, etiquetados como apócrifos, ocultos, no inspirados, no convenientes. El Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la infancia, Pseudo Mateo, textos fascinantes, pero que no entraron en el canon, no pasaron el filtro, no encajaban. ¿Por qué? Porque mostraban a un Jesús impredecible, poderoso, a veces severo, capaz de crear, destruir y resucitar. Un Jesús que no se ajustaba al retrato dulce y manso que la Iglesia buscaba consolidar. Y entonces el concilio habló. Nicea, 325 d.C. Constantino en el trono. La fe debía ser una, unificada, controlada. Los textos que no servían a esa unidad fueron silenciados, algunos quemados, otros simplemente olvidados, no por falsos, sino por peligrosos. Porque un Jesús fuera del molde era un riesgo, un Jesús viajero, un iniciado, un niño que ya hablaba con los elementos. No era fácil de explicar, y así las huellas fueron borradas, pero no del todo. Estos textos sobrevivieron en monasterios, en cuevas, en manuscritos copiados en secreto, en la tradición oral de los pueblos, y hoy resurgen, como fragmentos rotos de un espejo que alguien intentó esconder. ¿Son reales? ¿Son fantasía? ¿Son símbolos? Tal vez nunca lo sepamos del todo, pero su existencia nos recuerda una verdad incómoda, que la historia de Jesús, tal como la conocemos, no es toda la historia. Es solo la parte que sobrevivió al juicio de los hombres. ¿Y tú? ¿Qué crees que se ganó? ¿Y qué se perdió al borrar estas huellas? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si este video te está llevando a cuestionar lo que sabías, suscríbete, porque en el próximo capítulo seguiremos el rumor de un viaje que podría cambiarlo todo. Y si el silencio no fue solo olvido, sino distancia, y si Jesús simplemente no estaba, y si durante esos 18 años desaparecidos, el hombre que cambiaría el mundo estaba cruzando fronteras, no con fama, no con poder, sino con hambre de sabiduría. En 1887, un explorador ruso, Nicolás Notovich, dijo haber encontrado antiguos manuscritos tibetanos, textos que hablaban de un sabio llamado Isa, que vino del oeste para aprender con los monjes, que estudió en la India, que caminó por el Himalaya y que luego regresó a su tierra para enseñar. Ese sabio, según él, era Jesús. ¿Una invención? ¿Una fantasía orientalista? Tal vez. Pero entonces, ¿por qué otros investigadores después dijeron haber visto lo mismo? ¿Por qué hay paralelos tan claros entre sus enseñanzas y las del budismo, del hinduismo, del taoísmo? Amar al enemigo. El reino está dentro de vosotros. El camino, la luz del mundo, la no violencia, la autotrascendencia, el desapego. ¿De dónde venían esas ideas en un joven judío de Galilea? ¿Y por qué no aparecen en la tradición judía de su tiempo? Jesús hablaba como alguien que había visto más, como quien había recorrido senderos interiores que solo se enseñan en los templos del alma. Algunos estudiosos señalan el uso de la expresión Hijo del Hombre, Bar Nasha en arameo, una fórmula común en textos budistas arameizados del norte de India. Otros mencionan su frase Yo soy el camino, idéntica al lenguaje taoísta del Tao. ¿Coincidencia? ¿Inspiración divina? ¿O vivencia directa? En Cachemira, India, existe una tumba antigua. Los lugareños la llaman Rosabal. Allí yace un sabio venido del oeste, con enseñanzas que cambiaron a miles. Lo llaman Yus Asaf. ¿Leyenda? ¿Jesús? ¿Otro profeta? Nadie lo sabe, pero las coincidencias siguen apareciendo. Los métodos de curación, las parábolas como koans, el retiro en el desierto como meditación, la compasión como práctica, la energía como instrumento de sanación. Jesús no enseñaba como los demás, y sus contemporáneos lo notaron. ¿De dónde le viene esta sabiduría?, preguntaban. Ni él mismo se atribuyó maestros humanos. Pero, ¿y si sus maestros no fueron aceptados por la historia?
¿Y si caminó por senderos que aún hoy la Iglesia se resiste a mirar? ¿Te atreves a imaginar a Jesús sentado en un templo budista, aprendiendo de sabios con túnicas azafrán, caminando por senderos sagrados que cruzan el alma y la montaña? Tal vez no lo sepamos nunca, pero hay algo que no puedes negar. Las enseñanzas de Jesús trascienden su tiempo, su cultura y su tierra, y eso no se aprende solo, se vive. Si este capítulo encendió una chispa en ti, déjala crecer. Dale like, comenta lo que piensas y suscríbete, porque en el próximo capítulo vamos a entender por qué esa historia tuvo que ser silenciada. Toda historia tiene editores, y cuando esa historia puede cambiar al mundo, los editores se convierten en guardianes. En los primeros siglos del cristianismo, la fe aún era líquida. Fluía entre cartas, testimonios y relatos diversos. Un Jesús milagroso, un Jesús humano, un Jesús niño, sabio, viajero, enigmático. Pero entonces llegó el poder. Año 325. El emperador Constantino convoca el concilio de Nicea, no para preguntar quién era Jesús, sino para decidir qué versión de él sobreviviría. Fue allí donde comenzó el canon, donde se definió qué era palabra de Dios y qué sería llamado herejía. Los evangelios que mostraban un Jesús distinto, que viajaba, que estudiaba con sabios extranjeros, que hablaba de energías y símbolos, fueron excluidos, no por falsos, sino por incompatibles. La Iglesia necesitaba un Cristo uniforme, predecible, controlable, un mensaje coherente, una doctrina sólida, una fe que se pudiera institucionalizar. Y para eso era necesario callar las voces disonantes. Así, textos enteros fueron descartados. Algunos desaparecieron en llamas, otros quedaron enterrados en cuevas, en bibliotecas olvidadas, o en la memoria de pueblos que no fueron escuchados. El Jesús que emergió del canon era verdadero, pero incompleto. Se convirtió en el centro de una religión, pero dejó atrás su conexión con otros caminos de sabiduría. Se hizo símbolo de Occidente, pero tal vez llevaba Oriente en su interior. Y así se construyó una historia, una línea limpia, recta, sin grietas. Pero las grietas estaban ahí, y algunos aún las pueden ver. ¿Fue un acto de fe o de miedo? ¿Eliminamos los años perdidos por reverencia o por conveniencia? Porque un Jesús que habló con monjes, que meditó en silencio, que sanó con energía, que aprendió de otros sabios, no era solo el Hijo de Dios, era un puente entre mundos. Y eso era demasiado peligroso. Si sentís que esta parte de la historia necesita ser contada, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete al canal, porque en el próximo capítulo vamos a cruzar la línea entre la historia y el misterio. No hay certezas, solo rastros, susurros que sobreviven entre la historia y el mito. Porque si bien existen relatos fascinantes sobre un Jesús viajero, sabio desde niño y poseedor de conocimientos que trascienden su cultura, también es cierto que no hay pruebas concluyentes, no hay pergaminos firmados, no hay restos arqueológicos, no hay testigos directos. Lo que hay es sed, una sed profunda de entender lo que no fue contado. Una intuición que nos dice, esto no puede ser todo. Los historiadores más rigurosos lo dicen claro. No tenemos fuentes confiables sobre esos 18 años. Nada que cumpla con el rigor académico. Nada que pruebe viajes, estudios en templos ni encuentros con sabios orientales. Pero entonces, ¿por qué resuena tanto? ¿Por qué esa idea, aunque especulativa, encuentra eco en tantos corazones? Tal vez porque lo que falta en los textos se siente en las enseñanzas. Jesús hablaba como alguien que había visto más, no solo que había leído, sino vivido. Sus parábolas, sus silencios, su manera de sanar, su forma de retirarse al desierto, de mirar al otro, no eran comunes, y eso deja grietas por donde se cuela el misterio. Algunos proponen una explicación más probable. Jesús pudo haber tenido contacto con los esenios,
una comunidad judía apartada, devota, contemplativa. Vivían cerca del Mar Muerto. Practicaban la meditación, la vida en comunidad, la espera de un Mesías. Las coincidencias son notables, pero una vez más, sin pruebas. Otros ven en el silencio de esos años una enseñanza más profunda. Dios no actúa solo en los reflectores, también en el anonimato, en lo oculto, en lo cotidiano. Tal vez esos 18 años no fueron borrados, solo escondidos, no en libros, sino en el corazón de quien busca. Y ahí aún pueden ser encontrados. ¿Crees que el misterio le resta valor a la historia de Jesús o la hace aún más sagrada? Escribí en los comentarios. Tu visión también es parte de esta búsqueda. Dale like si este viaje te está haciendo pensar. Y suscríbete al canal porque en el último capítulo vas a entender por qué, incluso sin respuestas, este silencio lo cambia todo. Y si el mayor mensaje de Jesús nunca fue escrito, si en lugar de palabras nos dejó un espacio, un hueco, un silencio sagrado, 18 años, sin registro, sin versículos, sin testigos, y sin embargo, tan llenos de sentido. Porque mientras el mundo espera acción, Dios forma en secreto. Mientras los hombres piden señales, el cielo trabaja en lo invisible. Jesús no apareció de la nada. Se preparó, se escondió, se dejó moldear por la vida común, por el anonimato, por el tiempo de Dios. Tal vez no necesitamos llenar esos años con viajes, monasterios o milagros ocultos. Tal vez lo importante no es dónde estuvo, sino quién se estaba convirtiendo en ese silencio. Jesús abrazó el anonimato para luego abrazar la cruz, y en ese intervalo perdido se convirtió en lo que el mundo necesitaba. Un hombre lleno de gracia, de verdad, de fuego y de compasión. Quizás Dios permitió ese silencio para enseñarnos algo que el ruido nunca podrá, que la preparación espiritual más profunda sucede en lo oculto, lejos del aplauso, lejos del reconocimiento. ¿Y tú? ¿Estás en tu propio tiempo de espera? ¿En tu propio silencio de 18 años? No te desesperes, no estás perdido, estás siendo formado. El maestro del silencio también pasó por ahí, y cuando llegó su hora, ya no era el hijo del carpintero, era el hijo del hombre, el hijo del Dios viviente. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, déjalo florecer. Dale like, comenta lo que sentiste y suscríbete al canal. Porque tal vez como Jesús tú también estás siendo preparado para algo grande, y ese llamado empieza ahora en el silencio.